Esto es un ojo. ¿Y qué tiene que ver esto con la chancillería? Pues la verdad es que tiene que verlo todo. Sin uno de estos seríamos incapaces de poder admirar toda la belleza que en ella hay. ¿Y cómo sería la visión con uno de estos? Pues así como mirar una foto como esta. Y os preguntaréis, ¿ya? Pero si yo cierro un ojo no veo como una fotografía, veo en 3D. Bueno, a medias. Tenemos la sensación de que vemos en 3D, ya que entran en juego las llamadas claves monoculares. ¿Y qué son las claves monoculares? Reglas que ha aprendido nuestro cerebro para adaptarnos a nuestro entorno. Hagamos un ejemplo. Cogemos una foto como esta y desplazamos hacia adelante algunas imágenes. Hacemos un poco de luz y sombra y le damos un poco de movimiento a la escena. Parece 3D, ¿verdad? Pues no, seguimos estando dentro de un plano, que es la pantalla, solo que hemos activado algunas de estas claves monoculares. Entonces, ¿cuándo vemos en 3D? Pues cuando usamos dos de estos, sí, dos ojos. Da igual cómo sean, pero que funcionen bien. ¿Y qué ocurre entonces? Que vemos dos imágenes planas, pero diferentes en cada ojo. Es fácil de verlo. Veamos, pongamos un dedo entre una imagen y nosotros. Y cerramos un ojo y luego el otro. La imagen es diferente, ¿verdad? Pues esta diferencia de ángulo de visión es la que se conoce por disparidad, y es la que el cerebro interpreta para dar la imagen en 3D. ¿Y cómo podemos simularlo en una pantalla plana? Pues muy fácil, engañando a nuestro cerebro. Para ello, podemos utilizar los anaglifos. Con dos cámaras podemos simular nuestros dos ojos, pero han de estar separadas más o menos la distancia interpupilar. Con estas, tomamos dos imágenes enfocadas a un mismo objeto y le damos una tonalidad roja a una y cian a la otra. Las unimos, nos colocamos unas gafas con lentes rojo y cian y voilà, el cerebro hace el resto. Hemos enviado una imagen diferente a cada ojo y creado así la conocida disparidad. Curioso, ¿verdad? Pues ya solo queda que disfrutéis de nuestra visita, que empieza así. Voy a comenzar diciendo unas palabras de un autor muy contemporáneo. Se trata de Mateo Alemán, que dejó escrito en el capítulo primero de la primera parte del Imán de Alfarache, dejó escrito las siguientes palabras. Dice así: acuérdome que un labrador de Granada solicitaba por su interés un pleito en voz de consejo contra el señor de su pueblo, pareciéndole que lo hacía con Pero Crespo, el alcalde de él, y que pudiera traer los alcaldes de La Oreja. Y estando un día en la Plaza Nueva, mirando la portada de la Chancillería, que es uno de los más famosos edificios en su tanto de todos los de España, y a quien de los de su manera no se le conoce igual en estos tiempos, vio que las armas reales tenían en el remate, a los lados, la justicia y la fortaleza. Preguntándole otro labrador de su tierra qué hacía, por qué no entraba a solicitar su negocio, le respondió: estoy considerando que estas cosas no son para mí, y de buena gana me fuera para mi casa, porque en esta tienen tan alta la justicia que no se deja sobajar, ni sé si la podré alcanzar. Entonces el testimonio de este autor, de Mateo Alemán, que refleja la profunda admiración que despiertan los hombres de la época. La prudencia de Enrique II dispuso que se hermoseara este edificio con tan peculiar fachada, siendo presidente de la época Fernando Niño de Guevara. Todo esto en el año 1587.
este edificio, un momento en el que todavía se están asentando las bases tanto administrativas, religiosas, sociales, etcétera, etcétera, de la nueva ciudad cristiana. Una ciudad que en ese momento pues tiene una tremenda trascendencia y que se entiende pues, un poco como la nueva Jerusalén, la nueva Babilonia, y sobre todo en época ya de Carlos V, en época imperial, pues hay un proyecto de transformar la ciudad en una ciudad plenamente clásica, en una ciudad áulica sin precedentes desde casi época romana, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto de embellecimiento de la ciudad, transformación de la ciudad en un ejemplo áulico, en un ejemplo de ciudad clásica imperial, pues se van a construir varios edificios. Todos ellos no se terminaron. Los tres grandes hitos pues son, por supuesto, el Palacio de Carlos V, la Catedral y la Real Chancillería, que ahora mismo no ocupa. Aunque la fundación del edificio se remonta a época de los Reyes Católicos, pues no se empieza a construir, no se empieza la obra como tal hasta el año 1526. En los años anteriores al año 1926 pues se había establecido en cierto modo con un pleito de dónde se debía construir exactamente el edificio y no terminaban de ponerse de acuerdo cuál iba a ser el emplazamiento. Entonces al final lo que se decide es que cuando viene el emperador a Granada en el año 1526, pues que él medie y decida él dónde se va a emplazar el edificio. Y entonces el rey dicta pues, que se coloquen en el solar que ocupaban las casas de Antonio de Rojas, que era el arzobispo de Toledo, de Burgos, y de Granada y patrono de la India. Como decía, pues el edificio se comienza la obra aproximadamente en el año 1526 y en lo esencial para el año 1540 pues ya estaba construido. Lo que respecta a la fachada, es una fachada que realmente hace escuela, una fachada que, por ejemplo, en ejemplos posteriores como la construcción de la fachada del Hospital Real o de la Basílica de San Juan de Dios, pues se va a pedir expresamente a Alonso de Mena y a José de Bada respectivamente que en parte se inspiren en esta fachada de la Real Chancillería. Una fachada que sale de la mano de Francisco del Castillo el Mozo. Se venía atribuyendo a otros autores como a Juan Herrera, no iban mal descaminados, o a Juan de Vega, que es una idea pues, mucho más descabellada, que en ese momento era el arquitecto imperial. Este autor pues, se forma en Roma, es jienense, y al volver de Roma, donde se forma pues, por ejemplo con Vignola o Julio Romano, pues se da cuenta que en Jaén todo el trabajo lo abarca Vandelvira, entonces decide venirse a Granada. Pues los exámenes en ese momento para optar al puesto de maestro mayor de la catedral eran exámenes orales, y como este señor era tartamudo, pues entonces no superó la prueba y le adjudicaron la obra a Lorenzo de Velasco, que era hijo de Jacobo Flores. La fachada es de estilo no está claro, realmente surge en época en la que estaba imperando en España el Renacimiento pleno, pero la podemos encajar dentro del estilo que se llama clasicismo finisecular, que es lo que nosotros entendemos más a pie de calle como estilo herreriano, ¿no? Pero además el estilo herreriano sabéis que es un estilo que se caracteriza por ser un estilo muy sobrio, que iba muy en consonancia con la mentalidad del rey Felipe V, pero sin embargo ese estilo no gusta tanto en Andalucía, por eso vemos que en edificios como por ejemplo la Lonja de Sevilla o la Real Chancillería, pues se dota de cierto barroquismo y de cierto gracejo que era más del gusto de la población andaluza. En su conjunto se considera una fachada de estilo herreriano, como bien ha dicho, con ciertos matices barrocos. Se define sobre todo por manierista, una fachada manierista que se aprecia sobre todo en la alternancia que se puede observar en las ventanas de esos frontones triangulares con semicirculares.
Destacar sobre todo que hay una gran riqueza en el material, se utilizan rocas sedimentarias sobre todo, por ejemplo la calcarenita de Santa Pudia, la caliza de Sierra Elvira, el travertino de Alfacar, todas ellas extraídas de la provincia de Granada, y el mármol de Macael de Almería, pero sobre todo fijarnos en estos frontones de aquí abajo de la puerta, en los que se emplea la serpentinita del barranco de San Juan. Bien, en cuanto a la estructura general de la fachada, podemos contemplar que se divide en dos cuerpos principales y tiene un ritmo muy marcado. Son 7 ejes verticales y todo se concentra en el eje central, sobre el que se ha situado la balaustrada principal, rematada con un frontón triangular que a su vez se remata por otro frontón semicircular que, como podemos contemplar, se parte en las dos zonas laterales, resaltando estas zonas para poder colocar sobre ellas la escultura de la justicia y de la fortaleza. Encontramos una cornisa que parte de la fachada del edificio en dos y los huecos principales son los balcones, bajo los frontones que ya ha dicho mi compañero. Vemos como sobre todo el conjunto se dispone una balaustrada de piedra. Inicialmente tuvo competencia sobre todo en la zona de Castillo. Con la ampliación de los territorios, debido al matrimonio de los reyes católicos y la posterior conquista de Granada, la reina Isabel I de Castilla dividió en dos la jurisdicción del tribunal. Para ello, creó la Real Audiencia de Chantilly y la Real en 1494. Otorgando de competencias judiciales los territorios comprendidos al sur del río Tajo, es decir, comprendía Andalucía, Castilla la Nueva, Extremadura, Murcia y Canarias. Y Valladolid se encargaba de la parte norte del río Tajo. En 1500 se planteó el poblado de la Chancillería de la Real a la ciudad de Granada, haciéndose efectivo en 1505, con la reina Juana I de Castilla. Esta nueva audiencia heredó las competencias jurídicas de la anterior, pero sin embargo pareció, y dispuso de menos que de Valladolid, pues carecía de la sala de Vizcaya. Bueno, añadir que actualmente la Real Audiencia de Chancillería de Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, Ceuta y Melilla, y de la Fiscalía Superior de Andalucía. Es decir, es el órgano, digamos, que culmina la organización judicial de todos los juzgados y los tribunales de Andalucía. Según Gómez Moreno, atribuye toda esta obra a Diego de Siloé, un arquitecto y escultor bien famoso y conocido español, burgalés, cuyo estilo era renacentista italiano, que lo aprendió en un viaje que realizó a Nápoles, también con influencias del estilo gótico español y del arte árabe. Hay que destacar que claramente es una obra suya, sobre todo por lo que vemos en las claves de los arcos, que son esas ménsulas típicas que son una marca de la casa de él. También cabe señalar que entre los arcos vemos en las enjutas una serie de 16 bustos, en las que 12 de ellos pertenecen a personajes masculinos y las restantes femeninos. Dos de estas figuras presentan morriones, que también es otro elemento muy
muy querido por Diego de Siloé. Bueno, el aspecto arquitectónico, decir que es un patio de planta cuadrada que se articula alrededor de la fuente central que es el patio y podemos ver cómo se abre una galería en su alrededor. Está formado por dos cuerpos principales, el inferior de mayor altura que el superior. A cada lado del cuerpo inferior se abren 5 arcos de medio punto que se apoyan sobre estas esbeltas columnas de mármol. Y el cuerpo superior, simplemente destacar que estos arcos no se encuentran ya que son totalmente adintelados y se apoya todo el cuerpo sobre esta balaustrada de piedra. Simplemente añadir que dentro de su categoría es el mejor patio de la villa de Granada. Esta escalera tiene gran interés, está situada en el ángulo noroeste y según la inscripción de uno de los pasamanos de hierro, fue terminada en 1578, realizada por, como han dicho antes, por el plantero Pedro Mani. El arranque de la escalera lo forman 3 arcos de medio punto apoyados sobre pilastras, que también luego encontramos en el desembarco de la misma. Sobre la escalera, en el techo encontramos artesones hexagonales con decoración con la que destaca el oro y que ese techo es otra de las obras de arte que es la templanza. La templanza sí se representa de las dos mismas maneras, tanto en la puerta, que es una matrona romana estanciando agua en el vino para quitarle todo lo excitante. Pero sin embargo, la de la serpiente es la prudencia, porque en la Sagrada Escritura viene una frase que dice ser prudentes como serpientes. Pero sin embargo, en la puerta se representa con un espejo que, haciendo alusión al autoconocimiento, y con un compás que hace alusión al hombre previsor. Entonces se representa de dos maneras diferentes. Lo mismo que la esperanza, también aquí se representa de una forma muy curiosa, que es la forma clásica, que es una niña alegre, así con los brazos cruzados, y no se representa con el ancla. Esta la fe. La fe. El tema principal que destaca en la capilla, que es una copia de un cuadro de Veronés de hacia 1560 que está en el Prado y que nos puede más o menos, que no se sabe a ciencia cierta la autoría de las pinturas y en qué momento se hacen, pues eso nos puede un poco orientar en qué momento se hacen las pinturas. Es un cuadro muy curioso, en este caso un fresco, puesto que muestra a personajes que realmente estuvieron en ese momento, como eran los sabios de la ley, pero sin embargo también hay pues, personajes propios de la época, como es un comendador de la Orden del Santo Sepulcro que aparece allí con barba, vestido de negro, que seguramente sería el donante del cuadro. ¿Y por qué se coloca en un palacio de justicia esta escena? Pues porque tiene mucho que ver con la justicia. ¿Por qué? Porque este tema de la iconografía se interpreta con una preponderancia de la nueva ley, es decir, del Nuevo Testamento, sobre la antigua ley que representan los doctores, que es el Antiguo Testamento. Luego también, si os fijáis en la jácena, hay una inscripción en latín que yo decía, bueno, esto no tiene mucho que ver, pero la he reducido y es que concuerda a la perfección con el tema. Dice en latín: In medio seniorum annum statem tanquam ostricum,
que significa en medio de los ancianos un cordero degollado. Es una visión de San Juan del libro del Apocalipsis en concreto, que en efecto pues, hace clara alusión a este pasaje. Jesús, que se asocia con el cordero degollado en medio de los 24 ancianos del Apocalipsis, que esa visión, en este caso, los pastores de la ley. Luego también, a modo de friso, pues se coloca una serie de tondos con santos, por lo general son santos, casi todos son santos españoles. Solamente hay 11 apóstoles, porque falta Judas, pero sin embargo se completa con San Pablo, que bueno, porque no era discípulo, pero bueno, uno de los apóstoles más destacados de Cristo. Se componían dos órganos, ¿no? Justo en esta sala que estamos se reunían pues, el órgano en su presidencia, que estaba constituido por colegiados y que actuaban con sus funciones de gobierno, y aquí pues tomaban sus decisiones. Luego tenía la otra parte, que era el otro órgano, que eran las diferentes salas, que se componían 4 de civil, una de penal y otra de hidalguía. Bueno, pues en penal, los 3 alcaldes, había 3 alcaldes hasta la mitad del siglo XVI que pasó a ser 4 y eran jueces en el juzgado de provincia. La sala de Hidalgo pasó a ser también para lo criminal en 1711, pues por el incremento de nuevos casos que había. Y estaba constituida por 2 alcaldes, un notario que tenía que ser de Toledo, Andalucía o de Granada. Luego, pues, para destacar una función del tribunal era la escribanía especializada en su materia, porque la documentación que generaban pues, ha pasado a formar parte ya del archivo. Luego, pues también había que destacar que la Real Chancillería en el ámbito penal era el órgano supremo de criminal, es decir, que se podía resolver el recurso de sentencia dictada directamente ya aquí en Granada. Sin embargo, respecto a lo civil, pues se podía recurrir en segunda instancia al Consejo de Castilla por la fianza de 1.500 doblas. La Real Audiencia de Chancillería de Granada estaba compuesta por el presidente, como ya hemos dicho antes, en la época era Fernando Núñez de Guevara, por 16 oidores, que serían los jueces, 4 alcaldes de corte, 3 alcaldes de Hidalgo y 2 fiscales, uno para lo civil y otro para lo criminal. Y un grupo numeroso de oficiales distribuidos en sus salas de justicia, como son porteros, alguaciles, etc. Hay que destacar también que la Real Chancillería de Granada, además de las competencias judiciales, como mi compañera ha dicho, tenía también competencias de gobierno, lo que hoy sería la administración. Tenía competencias militares, etc., ya que, como sabemos todos, en el antiguo régimen no existía lo que es la división de poder, entonces se podía dar que una institución estuviera concentrada pues, en los distintos poderes. Y ya está, destacar sobre todo la peculiaridad más importante de este edificio es que desde que fue creado su origen hace 5 siglos atrás, siempre ha cumplido la misma función, es decir, fue creado para albergar un tribunal de justicia y hoy día pues sigue con esa función.
Podéis ver también por la tarde de día 7 el Palacio de la Ganahorra y el nuevo, el que han abierto ahora, el de al lado de Santo Domingo, el Cuarto Real. El Cuarto Real, por eso lleva ya. Ese está abierto, Sí.